Bueno, muy buenas tardes a todos. Me presento inicialmente, mi nombre es Javier Martínez, pastor de la Iglesia Bíblica Misionera La Gracia. Actualmente me encuentro en la ciudad de Armenia, vivo allá hace 3 meses con mi familia, estamos comenzando la tarea de plantar una iglesia en ese lugar. Y pues agradezco mucho la invitación del seminario para dictar durante esta semana el curso de hermenéutica bíblica. Vamos a orar antes de hablar acerca del curso y algunos asuntos propios del curso y luego ya entrar en la materia, así que quiero que me acompañen en una oración. Cierren sus ojos por favor y oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, Señor, y que nosotros somos tu pueblo, reconociendo, Señor, que tú nos has hablado a través de las Santas Escrituras, Señor, y que necesitamos de ti, Señor, de tu palabra, de tu conocimiento, de tu revelación, Señor, para conducir nuestras vidas de una manera que glorifiquemos y honremos tu nombre, Señor. Aún más, Señor, como personas que estamos estudiando la palabra para poder enseñar a otros, aún más, Señor, reconocemos la importancia de interpretar bien la palabra, la importancia de leer la palabra de una manera correcta, Señor, pero pertinente para nosotros y para los demás. Y por eso, Señor, queremos poner en tus manos este curso de hermenéutica y exégesis bíblica, rogando, Señor, que tú nos des una iluminación, Señor, especial, que nos des un entendimiento claro del carácter de tu palabra, Señor, y de la manera como debemos acercarnos a ella, Señor. Permítenos a través de estos conocimientos ser mejores intérpretes de las Escrituras, pero sobre todo, Señor, ser mejores creyentes, mejores hijos tuyos, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre Celestial. Ponemos en tus manos esta semana, Señor, y estos cursos para que tú nos bendigas conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, déjenme entonces iniciar este curso diciendo cuál es el propósito del curso y cuál va a ser nuestra metodología durante la semana. He querido llamar este curso como curso práctico de hermenéutica bíblica. Y eso quiere decir que este curso tiene como propósito enseñar las normas de interpretación bíblica, pero de una forma práctica. Mi intención es poder llevar a cada uno de ustedes, llevar a los alumnos al texto bíblico, no simplemente a una teoría de la hermenéutica, sino al propio texto bíblico y que vayamos aprendiendo desde allá la interpretación de la palabra de Dios. Debido a ese propósito, entonces, en este curso voy a relegar a un segundo plano tratamientos clásicos de la hermenéutica, como es la historia de la hermenéutica, o una discusión acerca de las diferentes escuelas de interpretación, etcétera. Esos son asuntos que no voy a tratar en clase. Ustedes los van a poder consultar en la bibliografía de referencia que vamos a dar. El grueso de este curso, entonces, tiene que ver con los principios de interpretación y su aplicación en la práctica. ¿Cuáles son los principios y cómo se aplican en la práctica de la lectura bíblica? Por lo tanto, vamos a dar gran espacio en este curso a la aplicación de interpretación de pasajes bíblicos. Repito, en este curso vamos entonces a interpretar muchos textos de manera práctica. Ustedes van a aprender lo que significa entonces las normas que vamos exponiendo. No quiero, y en eso va a ser enfático, no quiero que el estudiante quede en su mente con una información que no va a saber cómo aplicar en la práctica, que habitualmente sucede en los cursos de hermenéutica. Se aprenden las normas, pero cuando nos enfrentamos al texto bíblico no sabemos cómo afrontarlo, ¿no? Y ya que, como voy a decir más adelante y demostrar, la hermenéutica es tanto ciencia como arte, y la hermenéutica está intrínsecamente y estrechamente unida a la exégesis. A medida que vayamos enumerando las normas hermenéuticas o las normas de interpretación, vamos a ir dando ejemplos de cómo funcionan en la exégesis de los pasajes. De hecho, la misma forma como voy a enumerar las normas hermenéuticas en este curso, siguen el orden natural de la exégesis de un texto. Y eso pues nos va a proveer una triple eficacia en el curso. El hecho de que la manera como vamos a enumerar las normas sigue la forma como naturalmente se hace una exégesis, nos va a proveer lo siguiente. Primero,
nos va a proveer que el alumno vea la hermenéutica y la exégesis como disciplinas que van juntas. Vamos a evitar a la luz de esto entonces que veamos la exégesis y la hermenéutica como dos disciplinas independientes. No, son juntas y la manera como lo vamos a tratar nos va a ayudar a ver esto. En segundo lugar, espero que ustedes puedan comprender la utilidad de la hermenéutica y su aplicación. Como vamos a ir enumerando las normas y vamos a ir interpretando textos a la luz de esas normas, entonces espero que ustedes puedan entender que la hermenéutica realmente tiene una aplicación real, una aplicación en la práctica. Y en tercer lugar, ya propiamente dicho con respecto al curso, nos va a ahorrar tiempo y espacio porque vamos a tratar de manera sincrónica la exégesis y la hermenéutica. No lo vamos a tratar como dos capítulos aparte, sino como un solo capítulo y vamos a ir entramando las dos. Sin embargo, al final del curso, si el tiempo nos da, vamos a dar una guía básica de exégesis para el sermón, y eso es teniendo en cuenta pues que estamos con alumnos que se están preparando para el ministerio. Entonces creo que sería de bastante utilidad al final dar una guía de cómo podemos aplicar la exégesis de una manera resumida para la preparación del sermón. Entonces, los 4 puntos principales que vamos a tratar en este curso, los pueden ver acá en la diapositiva, son primero la definición de hermenéutica bíblica. En segundo lugar, vamos a ver algunos presupuestos fundamentales para una hermenéutica bíblica. En tercer lugar, los principios generales para todos los géneros literarios. Y en cuarto lugar, como les mencionaba, vamos a ver algunas pautas generales para la exégesis del texto bíblico con enfoque al sermón. Ese va a ser entonces el orden y los temas que vamos a estar tocando durante esta semana. Ustedes van a tener algunas lecturas adicionales, como les dije, porque hay temas que no voy a tratar, son temas que se encuentran fácilmente en los libros, los tratamientos son extensos y buenos. Entonces, una bibliografía que les voy a sugerir, después creo que Alejandro les va a decir cuáles son las obligatorias, son los siguientes 3 libros. El primero de ellos, Cómo estudiar e interpretar la Biblia, de R.C. Sproul. Ese es el primer libro que es importante que ustedes lean y complementen con eso este curso de hermenéutica. En segundo lugar, el libro Principios de Interpretación Bíblica, de Luis Berkhof. Y en tercer lugar, un libro bastante útil que si tenemos el tiempo voy a resumir algunas ideas de las que están allá, pero que sería importante que ustedes lo lean completo, es el libro Falacias Exegéticas de Carson. Falacias Exegéticas de Carson. Entonces esa es la bibliografía básica para que ustedes puedan estar consultando y complementar lo que vamos a ver en este curso de hermenéutica. Bien, vayamos entonces en primer lugar a la definición de hermenéutica bíblica. Y aquí nos proponemos responder 3 preguntas. Primero, definición de la hermenéutica bíblica. Primero, vamos a responder 3 preguntas fundamentales con respecto a la hermenéutica. Primero, ¿qué es la hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica? Segundo, ¿por qué es necesaria la hermenéutica? Y en tercer lugar, ¿para qué hacemos hermenéutica? ¿Para qué hacemos hermenéutica? En otras palabras, vamos a ver la definición de hermenéutica, vamos a ver la necesidad de la hermenéutica y vamos a considerar el propósito de la hermenéutica. Primero entonces, ¿qué es hermenéutica? Respondemos aquí a la pregunta ¿qué? ¿Qué es la hermenéutica? Y lo primero que vamos a decir es que el término hermenéutica proviene de la palabra griega herminevo, un verbo griego que significa interpretar. Ese verbo se utiliza en 4 pasajes del Nuevo Testamento, que son Juan capítulo 1, versículo 38, Juan capítulo 9, versículo 37, en estos 2 se traduce como traducido. Juan capítulo 1, versículo 42, se traduce como quiere decir.
y Hebreos capítulo 7, versículo 2, donde se traduce significa. O sea, tradicionalmente se ha entendido que la hermenéutica significa interpretar basado en el significado y en el uso de esta palabra griega hermeneo. Entonces, la hermenéutica se entiende generalmente como el arte de interpretar todo tipo de escrito, antiguos, clásicos, jurídicos, etc. La hermenéutica no es una disciplina netamente bíblica, es una disciplina aplicada a cualquier texto que necesite interpretación. Ahora, ya que nuestro campo es la Biblia, al término hermenéutica le colocamos el apellido bíblica, y eso quiere decir que el campo específico al cual nosotros vamos a aplicar la hermenéutica es a la interpretación bíblica. Por lo tanto, la hermenéutica bíblica es el arte de interpretación de la Biblia. Repito, la hermenéutica bíblica es el arte de la interpretación de la Biblia. Ahora, la mayoría de textos clásicos definen la hermenéutica es como la ciencia de la interpretación bíblica, con lo cual estamos de acuerdo. Es correcto decir que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica, pero debido a que en la práctica la hermenéutica no existe solo en el papel, prefiero llamarla también arte. La hermenéutica es ciencia y arte. Ciencia porque requiere conocimientos y arte porque se practica. Toda lectura de la Biblia es interpretativa. Siempre que usted lee la Biblia, siempre que cualquier persona lea la Biblia, está leyendo, interpretando. Y esa es una idea que quiero que quede muy grabada en nuestras mentes. Toda lectura de la Biblia es interpretativa, por lo tanto, la hermenéutica bíblica comprende tanto el conocimiento de las reglas para interpretar la Biblia y la manera correcta de usar esas reglas en la práctica. Es decir, la hermenéutica nunca se queda solo en conocimientos, siempre se está aplicando hermenéutica. En otras palabras, siempre estamos haciendo interpretación bíblica. A veces pensamos que aplicamos hermenéutica solo cuando estamos estudiando para el sermón o cuando estamos haciendo exégesis, pero cuando usted simplemente abre la Biblia para leerla, usted a la vez que la está leyendo, la está interpretando. Y eso es lo que entonces quiero afirmar en este punto, ¿no? Ahora, si queremos aprender en realidad qué significa hermenéutica, pues a quien debemos acudir realmente es a nuestro propio Señor Jesucristo. Él es la palabra de Dios encarnada, y de acuerdo a Juan capítulo 1 versículo 18, Jesucristo vino con el propósito de explicarnos al Padre, darnos a conocer al Padre. El término griego allá utilizado para dar a conocer es el término exigéome, del cual proviene el término español exégesis. O sea que Jesucristo vino para hacer la explicación de quién es el Padre. Ahora, lo que vemos haciendo a Jesucristo en su ministerio, aún en su muerte y en su resurrección, después de su resurrección, es explicando a Dios, dando a conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y hay un texto muy particular y muy interesante con respecto a esto, que es Lucas capítulo 24, versículo 27. Vamos a ir a ese texto. Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice así el texto: y fueron algunos, el 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Conocemos el relato, es Jesús hablando con los discípulos camino a Emaús, aparece a ellos no lo reconocen, y en el camino el texto nos dice acá que Jesús, comenzando desde Moisés,
y pasando por los profetas, es decir, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, dice el texto, les explicaba o les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La palabra que nos interesa acá, con relación a la hermenéutica, es la palabra traducida acá, declaraba. Corresponde al verbo griego dierminevo. Ese es el término griego que aparece allá en ese pasaje de Lucas, dierminevo. Ahora, ese es un término que se usa en varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14 se utiliza en 4 versículos. Miremoslo rápidamente. 1 Corintios capítulo 12, versículo 30. Tenemos en mente que lo que hizo Jesús con los discípulos camino a Emaús fue declararle lo que la Escritura decía acerca de él. El término que se utiliza allá es dierminevo y vamos a mirarlo cómo se usa aquí en el resto de las Escrituras. 1 Corintios capítulo 12, versículo 30 dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La palabra en cuestión acá, el mismo vocablo griego, el mismo verbo, acá se traduce como ¿interpretan todos? ¿Sí nota el significado acá aplicado al uso del don de lenguas en ese contexto? Si alguien hablaba en lenguas, otro tenía que interpretar lo que esa persona estaba diciendo. Capítulo 14, ahí mismo en Corintios, el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. De nuevo la misma palabra y acá otra vez con el mismo significado. Interpretar, es decir, tomar ese mensaje que alguien daba a través del don de lenguas e interpretarlo, darlo a conocer al resto de las personas que estaban allí en la congregación. Algo similar encontramos en el versículo 13, ahí mismo en el capítulo 14. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. En todos estos versículos que estamos viendo es la necesidad de comprensión, la necesidad de entendimiento de un mensaje que inicialmente no era tan claro. Y el versículo 27, también ahí en el capítulo 14, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o los más 3 y por turno, y uno interprete. Siempre en Corintios, ese término diermineo significa entonces interpretar asociado al ejercicio de las lenguas. Ahora, es importante saber que ese ejercicio de interpretar las lenguas e incluso interpretar la profecía implicaba el uso de la razón, el ejercicio intelectual para poner un mensaje que inicialmente no está claro, luego ponerlo de una manera que sea entendible para los demás. La otra parte donde ocurre este término griego es Hechos capítulo 9, versículo 36. Hechos capítulo 9, versículo 36. Y acá simplemente se coloca como traducido. Dice el versículo, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. La palabra que estamos considerando acá, en este pasaje, se coloca como traducido. Quiere decir, ¿por qué coloca eso Lucas acá? Porque simplemente el nombre de esta chica estaba en arameo, era un nombre arameo, y lo pone para sus lectores griegos en su significado correspondiente para la lengua griega. Otra vez notamos lo mismo, es la traducción de un mensaje, en este caso de un nombre, y ponerlo en conocimiento de otras personas. Aquí la dificultad es la diferencia de idioma. Un nombre arameo, la gente a la que le escriben no habla ese idioma, entonces Lucas tiene que ponerlo en el griego, pero el concepto básico sigue siendo el mismo. Hay un mensaje que no es conocido, no es entendible, tiene que colocarse de una manera que se pueda entender por los receptores. En los otros casos, siempre entonces, en los casos que hemos tratado, siempre se tiene en cuenta
la interpretación del mensaje divino. Eso fue lo que vimos entonces en primera a los Corintios. De manera que el término significa interpretar en el sentido de hacer entendible un mensaje divino o una expresión en particular. Ahora, nuestro texto, Lucas capítulo 24, 27, nos dice que en Jesucristo les declaraba a estos discípulos lo que las Sagradas Escrituras decían acerca de él. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Salvador allá en ese recorrido? Lo que hizo fue tomar a estos discípulos desconcertados, porque recuerde que ellos venían desanimados por el camino, porque escuchaban las noticias de la muerte de Jesucristo, no habían escuchado nada de su resurrección. Y en ese camino a Emaús, Jesús empieza a interpretarles el Antiguo Testamento, declararles el Antiguo Testamento, dándoles a entender todo lo que allí se decía acerca del Mesías. Las Escrituras entonces cobraron un valor especial para estos discípulos, a la luz de esa revelación que Jesucristo les dio. Aquí entonces nuestro Señor Jesucristo nos enseña la necesidad de la hermenéutica para un correcto entendimiento de la palabra de Dios. Estos discípulos no eran personas que ignoraban el Antiguo Testamento, lo conocían, pero ellos no lo habían entendido de la manera como Jesucristo ahora se los está dando a entender. Entonces, repito, aquí nuestro Salvador nos enseña que la hermenéutica es necesaria para un correcto entendimiento de la palabra de Dios, y además, sobre todas las cosas, Jesús aquí nos enseña el lugar central que tiene la cristología a toda la revelación bíblica, porque les mostró todo lo que la Escritura declaraba acerca de él. Ahora, eso con respecto a esta palabra griega. Vamos a mirar ahorita otras palabras griegas, pero el único uso paralelo que tenemos de este concepto en el Antiguo Testamento, es decir, en el hebreo, está en Esdras capítulo 4, versículo 7. Esdras capítulo 4, el versículo 7. Y aquí tenemos que acudir a una traducción diferente a la Reina Valera 60, a una que lo colocó más al pie de la letra de lo que dice el texto hebreo. Voy a leer este texto, Esdras capítulo 4, versículo 7, como aparece en la Reina Valera 1995. Dice así el texto, allá en esa versión. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la carta estaba escrita en arameo y traducida. Note que esa expresión no está ahí en la Reina Valera 60, pero sí está en el texto hebreo. Reina Valera lo pone en otro sentido, pero realmente el término que aparece ahí en hebreo significa traducir, y es la única vez que ese término aparece en toda la Biblia hebrea. Es el término targam, que aparece aquí en la diapositiva, targam. Ahora, la palabra hebrea significa que esa carta tuvo que ser puesta en otro idioma. La referencia es a que ciertos detractores de los judíos que estaban reconstruyendo allá su ciudad y su templo, esos detractores no querían que se continuara la obra. ¿Qué hicieron entonces? Ellos escribieron una carta en idioma arameo, y para darla a conocer Esdras a sus contemporáneos, entonces la tradujo al idioma hebreo. La palabra entonces simplemente significa poner en otra lengua un mensaje. Un mensaje que originalmente estaba en arameo, acá tiene que ser puesto en hebreo. Y a continuación del texto del versículo 7 en Esdras viene una sección larga que está en arameo en toda la Biblia hebrea, una de las secciones que están en arameo allí en la Biblia hebrea. Así que el término se usa para una traducción. Posteriormente, los escribas le adjudicarían este término a las traducciones arameas del Antiguo Testamento hebreo, que se conoce como las Targums o los Targumín. ¿Qué son los Targumín? Son las traducciones arameas del Antiguo Testamento hebreo. El término es este término Targam, que significa traducción. Por su parte, la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, colocó o tradujo este término targan acá en este pasaje con el verbo griego hermineo que consideramos anteriormente. Ahora, centrémonos en este término griego hermineo. Es un verbo, hermineo. Se usa 4 veces en el Nuevo Testamento. Anteriormente mencioné los textos, pero quiero que los consideremos. En Juan se usa 3 de las 4 veces que están en el Nuevo Testamento griego, y siempre significa traducido. Miremos, Juan capítulo 1,
versículo 38. Juan capítulo 1, versículo 38. Ustedes notarán que estamos mirando todos los términos relacionados, ¿no? O sea, hay varios términos ahí, y el término central es este, hermineo, el verbo. Pero a raíz de este término se forman otros términos que estamos considerando. Toda esa familia de términos nos dan una idea de lo que significa entonces hermenéutica. Con respecto a hermineo, entonces leamos Juan capítulo 1, versículo 38. Dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Aquí la palabra hermineo se coloca como traducido. Traducido es. Y la referencia simplemente es a que aparece un término ahí expresado en idioma arameo, rabí, que literalmente en el arameo significa mi maestro o mi grande, literalmente. Y entonces el escritor bíblico nos proporciona su significado en el griego. Traduce ese término rabí y lo pone como didáscalos en griego. Aquí en nuestra versión entonces aparece como maestro. Ese es el uso ahí del término. Juan capítulo 1, versículo 42. Vamos a ver básicamente lo mismo. Versículo 42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Otra vez vemos que es la traducción de un término arameo, Cefas, colocado en su significado griego, Petros. Aquí entonces lo colocan con el nombre Pedro. Capítulo 9, versículo 7 de Juan también. Capítulo 9, versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Otra vez notamos que ahí simplemente la palabra indica la necesidad de traducir un término que está aquí en hebreo, Siloé, y lo pone en su correspondiente significado griego, enviado. En estos tres casos, el uso de la palabra hermeneo es paralelo al uso de la palabra hebrea targum, es traducir algo que está en un idioma que los receptores ya no conocen y que entonces necesita traducción para que se pueda comprender. Pero el cuarto uso es el que más nos interesa. Este uso es especial y me refiero al uso del verbo hermineo en Hebreos capítulo 7, versículo 2. Hebreos capítulo 7, el versículo 2. Dice el texto: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, está hablando de Melquisedec ahí en el contexto, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. La palabra hermineo, el verbo hermineo acá se traduce significa. Ya no se colocó como traducido es, acá se colocó como significa. Y eso nos va a ayudar mucho para entender entonces lo que implica la hermenéutica bíblica. ¿Qué es lo que está haciendo acá el autor de Hebreos? Él toma como base un texto de Génesis capítulo 14, versículo 18, que obviamente está en hebreo. Y aprovecha ese texto y las palabras hebreas que aparecen allá para dar un significado especial al contexto de Génesis capítulo 14 y por lo tanto aplicárselo luego al sacerdocio de Jesucristo. Note que el autor hace dos cosas aquí con respecto al texto de Génesis capítulo 14, versículo 18. Lo primero, toma literalmente el nombre de Melquisedec, en hebreo Malquisedec, que literalmente en hebreo significa mi rey es juez. Eso es lo que significa Malquisedec. Y él dice ahí en el versículo 2, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Es decir, ¿qué fue lo que hizo el autor de Hebreos acá? Simplemente lo tradujo. El término hebreo Malquisedec significa mi rey es justicia o mi rey es justo, y aquí el autor entonces dice que ese nombre Melquisedec significa rey de justicia. Eso es lo primero que él hace.
Y ese es el uso normal de lo que hemos visto del término. Poner algo que está en un idioma que ya no manejan los receptores y ponerlo en su idioma para que lo entiendan. Pero a continuación, el autor dice, y también rey de Salem. Ahora, la expresión también, la palabra también ahí, en griego es épita. Ese adverbio griego significa después, da un orden de secuencia. Por lo tanto, podríamos entenderlo acá, que lo que está diciendo el autor es, mire, ese nombre primero significa rey de justicia, pero además significa esto. Eso quiere decir que en la segunda parte del versículo, el autor de Hebreos va a sacar una conclusión del significado del nombre. Nos va a dar una interpretación teológica de ese nombre. Aprovecha el texto de Hebreos que dice que Melquisedec era rey de Salem. Ahora, primero lo que hace es citar literalmente entonces lo que significa, translitera la expresión hebrea, colocar rey de Salem. Salem es una palabra hebrea, Shalom. Utiliza el término hebreo, no lo traduce, lo trae literalmente así, lo pone tal como suena, Salem. Y después nos dice que rey de Salem, esto es, o sea, que significa rey de paz. La relación que él hace acá en este versículo es dos nombres hebreos con su traducción griega. Pero nos dice que el segundo explica el primero. En otras palabras, Melquisedec significa rey de justicia. Salem significa paz, entonces Melquisedec es rey de paz. Y lo que él dice es que rey de justicia debe ser entendido como rey de paz. O sea, él está haciendo una hermenéutica allá del texto, aprovechando todos esos significados hebreos. Y a continuación, a partir de eso, nos empieza a explicar por qué el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón. Y todo eso lo basa en el hecho de esos significados hebreos y cómo se pueden traducir. Pero entonces lo que notamos acá es que el autor de Hebreos no solo nos está dando significados o traducciones, sino que además nos provee una interpretación teológica de lo que eso implicó, de lo que esos nombres implicaron allá en Génesis y cómo se aplican a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, de acuerdo al uso de todos estos términos que hemos mirado, aprendemos que interpretar es explicar un texto bíblico. Eso es lo que vemos ahí. Ahora, esto es muy básico y fundamental, pero generalmente esto se le aplica a la exégesis. O sea, si generalmente preguntamos qué es hermenéutica, se nos va a decir hermenéutica son las normas de interpretación. Y si preguntamos qué es exégesis, se nos va a decir exégesis es explicar un texto, es estudiar un texto. Pero lo que estamos viendo acá en la propia Biblia es que el propio ejercicio de hacer hermeneo, de hacer hermenéutica, es explicar el texto. ¿Por qué? Porque lo que hacen los autores es tratar de entender lo que se dice. Usted cuando trata de entender necesariamente está explicando. Eso es lo que encontramos allá. Ahora, hay otras palabras también relacionadas a hermeneo que vale la pena considerar, aunque brevemente. Y esas palabras básicamente van a tener el sentido de traducir. Por ejemplo, tenemos este verbo griego, meterminevo. Note que es un compuesto, está herminevo con una preposición al principio. Las preposiciones casi siempre lo que hacen es reforzar el significado de un término en el idioma griego. Este verbo griego se utiliza en los textos que están relacionados allí. Mateo capítulo 1 versículo 23, Marcos capítulo 5 versículo 41, Marcos 15, 22 y 34, Juan capítulo 1 versículo 41, Hechos capítulo 4 versículo 36 y Hechos capítulo 13 versículo 8. Siempre se coloca como traducir o traducido. Y siempre ese término presupone a personas que ya no hablaban el hebreo bíblico y que por lo tanto necesitaban alguna explicación de un término hebreo o arameo. Siempre presupone eso. Otro término es el término diermineftis. Noten también que es un compuesto, solo que este ya no es compuesto con el verbo, sino con el sustantivo. Diermineftis, en 1 Corintios capítulo 28, es el intérprete. Vayamos a ese texto. 1 Corintios capítulo 14, versículo 28. Diermineftis. Primero Corintios
14:28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. El versículo anterior dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o los más tres, y por turno y uno interpreta. Ahí está el verbo, ¿no? Ahora, noten que la palabra en el versículo 28 es aplicada a una persona. Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. O sea, era necesario que hubiera un hermeneuta en la iglesia. Allá, en ese contexto específico, tenía que haber un hermeneuta. ¿Cuál era la labor de ese hermeneuta en la iglesia de Corinto? La labor de él era tomar el mensaje que se daba en profecía o el mensaje que se daba a través de don de lenguas y explicarlo a los demás. Eso quiere decir que evidentemente acá la palabra no significa simplemente traducir. Significa interpretar. Significa dar a entender lo que ese mensaje significaba. Y entonces eso es fundamental para nuestro contexto de la hermenéutica, porque entonces nos indica que el ejercicio de hermenéutica implica tomar un mensaje y ponerlo de una manera que los otros lo entiendan. Eso era lo que sucedía con el don de lenguas allá. Y por eso Pablo dice, si no hay intérprete, mejor calle, porque si no había intérprete, entonces no entendían. El intérprete entonces tomaba ese mensaje y lo ponía de una manera que fuera un mensaje importante, relevante y entendible para la gente que estaba allí. Y finalmente tenemos el término discerminetevos, que aparece en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y ese texto tenemos que considerarlo también. Hebreos capítulo 5, versículo 11. A Hebreos le gusta mucho interpretar el Antiguo Testamento y por eso esos términos aparecen allá. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 11, acerca de esto, sigue con el tema Melquisedec, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ese es el término acá. El término griego discerminetevos es este que acá entonces se traduce como difícil de explicar. Note, es un solo término en griego, acá en español tocó colocarlo en 3 palabras. El término griego significa difícil de explicar. Por cuantos habéis hechos tardos para oír. Ahora, el autor de Hebreos sigue refiriéndose a la interpretación de la historia de Melquisedec aplicada a Jesucristo. Y en este punto de su explicación él dice, hemos llegado a un punto donde esto es difícil de explicar. ¿Por qué razón? Bueno, él da la razón y dice, porque ustedes se han vuelto tardos para oír. Ahora, la idea del autor de Hebreos es que él quiere tomar esa historia del Génesis y hacerla relevante para su gente, mostrarle el verdadero significado de tal manera que ellos puedan ser alimentados, reciban provecho espiritual por el medio del entendimiento correcto de ese pasaje de Génesis. Pero hay un factor que debilita esa explicación, hay un factor que imposibilita profundizar en esa explicación, y él dice lo siguiente, ahí en los versículos siguientes, el autor de Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, o sea, las explicaciones que él viene dando acerca de Génesis, Melquisedec y Jesucristo, dice, pero el alimento es sólido para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, y mire esto que él dice, comparando lo que es difícil de explicar y lo que no. Él dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Claro, note que el autor de Hebreos reconoce que hay cosas difíciles en la Biblia, ¿no? Acá lo reconoce. A veces la dificultad tiene que ver con la persona que oye, con el intérprete, a veces simplemente tiene que ver con el hecho de que hay cosas difíciles en la Biblia. Pero, ¿qué hace el autor de Hebreos?
Él simplemente anima a sus lectores a que se apliquen a esos estudios para que puedan crecer en su entendimiento de la Biblia. Los motiva de esta manera, diciéndoles, ustedes hasta ahora se alimentan con leche, pero necesitan alimento sólido. Por lo tanto, deberían aplicarse a entender cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Entonces, aunque hay cosas difíciles en la Biblia, no todas las cosas son igualmente difíciles y nunca hay una cosa tan difícil en la Biblia que alguien que se aplique con diligencia y perseverancia no lo pueda entender. Es decir, hay dificultades en la Biblia que requieren de la hermenéutica, pero esas dificultades son para motivarnos a escudriñar, a escarbar las Escrituras para que podamos extraer de ella todos sus tesoros. La interpretación bíblica, entonces, es un ejercicio intelectual y espiritual que requiere el compromiso del intérprete. Hermenéutica bíblica es, por tanto, el ejercicio de encontrar el sentido correcto de un texto obedeciendo las reglas que la misma Biblia impone. Repito, hermenéutica bíblica es, por tanto, teniendo en consideración el análisis de los términos que hemos hecho, del uso en la propia Biblia, hermenéutica bíblica es, por tanto, el ejercicio de encontrar el sentido correcto de un texto, obedeciendo las reglas que la misma Biblia impone. Eso es entonces hermenéutica bíblica. Tradicionalmente, como anteriormente les dije, se ha entendido que la hermenéutica es la enumeración de las reglas de interpretación y que el ejercicio de interpretar en sí es la exégesis. Eso es lo que tradicionalmente se entiende. Hermenéutica, la enumeración de las reglas; exégesis, la tarea o el ejercicio en sí de interpretar. Pero en este punto es importante que entendamos la relación que hay entre hermenéutica, exégesis y homilética. Este curso es de hermenéutica exégesis. En 2 semanas ustedes van a tener cursos de homilética, ¿sí? Pero tenemos que aprender a verlas en conjunto y no como disciplinas separadas. Es importante tener en cuenta entonces la relación que hay entre estas 3 disciplinas bíblicas. La hermenéutica no son simplemente reglas que tenemos en la mente, sino la forma como leemos la Biblia. Repito, la hermenéutica no son simplemente reglas, sino que es la manera como leemos la Biblia. Es decir, siempre leemos interpretando. Siempre leemos la Biblia interpretando. A eso se le llaman preconceptos, también se le llaman prejuicios. Después vamos a hablar de eso. Siempre leemos interpretando. ¿A usted no le pasa que abre un texto bíblico y lo lee y dice, ya sé qué significa? O usted lo abre y dice, no sé nada. No, usted abre y ya en su mente hay algo del texto. Entonces siempre leemos interpretando. A mí me parece entonces que la hermenéutica hace parte de la experiencia de cada creyente en todo momento que se acerca al texto bíblico. Cada vez que usted se acerca al texto bíblico, sea simplemente para leerlo, analizarlo, usted está haciendo hermenéutica. Por su parte, la exégesis es un proceso más dedicado y formal de interpretación bíblica. La exégesis es un proceso más dedicado y formal de interpretación bíblica. La exégesis se presenta cuando se hace un análisis detallado de un texto, sea un versículo, un párrafo o un libro. O sea que note que la exégesis realmente es hermenéutica como especializada. Usted hace hermenéutica siempre que lee la Biblia, siempre que prepara un sermón, siempre que prepara una clase, siempre hace hermenéutica. Pero cuando usted quiere abocarse a un texto, un versículo específico, a una sección específica, entonces eso es exégesis. Cuando hablamos de homilética, nos referimos al ejercicio propio de la predicación. Homilética es el arte de la predicación. Pero eso quiere decir que, en palabras sencillas, homilética es tomar la exégesis de un texto que se hizo con base en las normas hermenéuticas y llevarla al púlpito de una manera sencilla y pertinente para el pueblo de Dios. ¿Sí lo nota la relación?
O sea, al final de todo esto es la predicación, pero para que haya una predicación bíblica, usted tuvo que hacer exégesis en texto, interpretando el texto. La homilética dicta las normas para que podamos comunicar efectivamente la palabra de Dios. Pero por supuesto, la homilética depende de la exégesis. Y la exégesis depende de la hermenéutica. Vamos a hacer una pausa aquí.